Capítulo para inversionistas. Hoy conversamos con un verdadero planeador de ciudades. Más de 4 décadas de experiencia y conocimiento plasmadas en esta entrevista. La Ciudad de México, por ejemplo, Guadalajara, Monterrey, prácticamente ya están creciendo lo que son sus índices de natalidad. Nos acompaña el doctor en arquitectura Manuel Barrero, actual presidente del Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya. Ha sido líder y coordinador de programas de desarrollo urbano en Playa del Carmen, Bacalar, Nuevo Xcan, Cozumel y el corredor Tulum-Coa, entre otros municipios de Yucatán y Quintana Roo. Yo lo dije y yo fui director de desarrollo urbano en Tulum también en el 2009 y después que empezó a suceder todo esto se los dije y les dije, o sea, es que no lo va a soportar Tulum, no hay forma. No están generando las condiciones para que la ciudad crezca de esa manera. O sea, donde podíamos hacer 10, vamos a hacer 100, donde podíamos... O sea, no teníamos la infraestructura para 10, mucho menos la vamos a generar para 100. ¿Y cómo identifica hacia dónde crece la ciudad? La ciudad es un laboratorio urbano que hemos estado experimentando y viendo. ¿Cómo identificamos dónde debe crecer la ciudad o hacia dónde debe crecer la ciudad? Desde 1983 ha dedicado su vida a la planeación y al desarrollo urbano. Entonces, hoy por hoy estamos cambiando nuevamente unos horizontes de planeación que son 2026, 2035. Entonces, ¿qué es primero, la inversión privada o la inversión pública? En este capítulo dejamos la teoría de lado y nos volvemos prácticos. Hablamos de cómo se debe planificar el crecimiento con visión a largo plazo y cómo resolver las problemáticas actuales que enfrenta el mercado inmobiliario. O sea, hoy el problema que tenemos es que hay áreas de la ciudad que no se integran. Porque están muy, por eso le llamamos que somos una ciudad dispersa. Arquitecto, ¿y esta problemática se da en todas las ciudades de México? ¿Cuál debe ser la visión de los nuevos desarrolladores e inversionistas a la hora de leer una ciudad? Nos enseña que los grandes sueños no se improvisan, se planean y se coordinan. ¿Qué pasa en Mónaco con la Fórmula 1? Claro, Fórmula 1. He conocido. Pero ¿qué pasa? Pues cierran sus calles y hacen su circuito callejero, que le llaman ellos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no podremos tener uno acá? Bueno, hoy ya lo estamos pensando. Hoy estamos pensando en la parte de atrás de un circuito callejero que pudiéramos utilizar. No quiere decir que sea una pista toda la vida, ¿no? Pero la podemos volver pista. Claro. Y eso va a traer usos de suelo asociados que tenemos que tener para poder generar todo lo que se crea alrededor de este tipo de industria. Si usted tuviera que invertir en una ciudad que no conoce al 100% porque está diversificando portafolio, ¿en qué se fijaría? Porque invertir con lógica y planeación no es casualidad. Disfruta este capítulo con el arquitecto Manuel Barrero. Justamente, arquitecto, muchas gracias por venir a Conciencia Inmobiliaria. Para mí es un honor, de verdad, tenerlo. Conozco un poquito su historia y su legado también, porque he vivido 20 años de mi vida, casi la mitad de mi vida, parte de su legado que ha sido el desarrollo de esta ciudad. Y por ahí quiero partir, arquitecto. Usted es presidente hoy del Colegio de Arquitectura de la Riviera Maya. Exacto. Está a cargo del plan de desarrollo urbano de Playa del Carmen. Así es. Para mí es una de las tareas más importantes que hay dentro del desarrollo de una ciudad, que es la planeación. Pero me gustaría que partiera un poquito con el dato que me acaba de decir. Por ahí del 2000, 2002, tuvimos el crecimiento más alto en Playa del Carmen, rompimos récord. Usted vivió un récord de crecimiento urbano latinoamericano, que fue Playa del Carmen. Coménteme un poquito de esa época. Bueno, mira, ¿qué es lo que pasa? Playa del Carmen viene de ser un pueblito de pescadores. En el 74, 75, antes de los 80, teníamos 230, 240 habitantes. Sin embargo, cuando surge el fenómeno de Cancún, como un centro integralmente planeado por parte de Fonatur, pues obviamente llegan muchos inversionistas, llegan muchas personas que empiezan a virar a ver qué más hay en el estado de Quintana Roo, ¿no? Chetumal, que siempre ha sido la capital desde esa época, del 74 que se conforma en estado, pues obviamente muy lejos de lo que es Cancún, con otras características y otras condicionantes de Cancún, y Playa del Carmen, un pueblito de pescadores pequeño y todo, pero que mucha gente lo volteó a ver y vimos que tenía potencial de desarrollo. Yo llego a vivir acá al terminar mi carrera. Yo estudié en la Universidad de Yucatán, en Mérida. Termino la carrera y me vengo para acá para vivir, y precisamente, pues obviamente inicio en Cancún y después ya
volteo a ver Playa del Carmen y me gusta Playa del Carmen y me quedo acá. Entonces tengo ya muchos años, a mí me toca ser director de desarrollo urbano en el 2002. En el 2099-2002 me toca ser director de desarrollo urbano, llego a ser director general de administración urbana. Y fíjate que cosas importantes. Nosotros empezamos a ver y empezamos a notar que la ciudad empezó a generado por el calor de Cancún, digamos, empezó a llegar muchísima gente. Y lo importante o la parte que nos causa una situación es que en ese momento nosotros, digamos que de la carretera para el mar es donde estaba el fondo legal, pero de la carretera para el otro lado teníamos dos cuestiones. Había dos ranchos, San Basilio y San Gregorio y San Basilio, que eran propiedad privada y atrás de eso estaba el ejido. Y el ejido en pleito con estos dos, porque el ejido teóricamente empezaba a usar la carretera y todo. Entonces, no teníamos dónde crecer. O sea, del lado oriente teníamos el mar, del lado poniente, propiedad privada y ejido, vamos a decir ejido. Del lado sur teníamos lo que es hoy Playacar y todo eso, también es propiedad privada, y del lado norte también propiedad privada. O sea, estábamos circunscritos a una pequeña área que era únicamente Playa del Carmen. En ese entonces, en el 99-2000, hablamos y empezamos a ver qué pasaba de este lado de la carretera, de la parte poniente, y resulta que adicionalmente había habido unos incendios forestales como en los años 60, algo así, y resulta que toda esa zona estaba en unos polígonos de veda. Estaban vetados para cualquier tipo de desarrollo. Entonces, no los podíamos utilizar. Entonces, por parte de nosotros, empezamos a trabajar para derogar esos polígonos de veda y después para trabajar con el ejido para poder generar un proceso de expropiación, un proceso de compraventa o lo que fuera, para poder dotar a la ciudad de terrenos. Entonces, de ahí nosotros vimos y empieza a crecer la ciudad, empieza a surgir la colonia Ejidal y empezamos a ver que teníamos índices de crecimiento sumamente altos. Nosotros llegamos a tener 28-29% de crecimiento anual, o sea, cosas que nunca se dieron. El caso es que durante los próximos, digamos, 15 años, tuvimos ese tipo Para que la gente entienda, arquitecto, ¿cuál es el promedio de una ciudad? Bueno, el promedio en México hoy es menos del 2%. ¿Sí? Y en ese tiempo teníamos el 28. 29%. O sea, es increíble. Fuimos aparentemente durante mucho tiempo la ciudad que crecía más en toda América Latina. Y por ahí se dice de algunas partes donde competíamos con las ciudades que crecían en todo el mundo mayor. O sea, la verdad es que Playa del Carmen en ese sentido fue un fenómeno, porque logró mantener esos índices de crecimiento, se lograron mantener muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver todo esto, se logra el proceso de expropiación, se logra dotar a la ciudad de 1,800 hectáreas más o menos que dotamos a la ciudad, más lo que teníamos del fondo legal, y entonces empezamos a generar allá el primer programa de desarrollo urbano para la ciudad de Playa del Carmen, que fue el 2002-2026. Eso lo empezamos a hacer en el año 2000, terminamos todo el proceso y en 2002 fue que se publica y queda el 2002-2026. Entonces, con índices de crecimiento muy, muy altos. ¿Ese fue el primer plan de desarrollo urbano de la ciudad? Ese fue el primer programa de desarrollo urbano de la ciudad. ¿En cuántos ha participado, arquitecto? ¿En cuántos PDU o programas ha participado? Bueno, aquí en la ciudad, pues participé en del 2002-2026. En términos genéricos, no participé en el 2010-2050. Participamos como revisores, digamos, por parte del Colegio de Arquitectos y todo. Ahí es curioso, pero nosotros en ese momento hablamos de que se estaba dotando la ciudad de una extensión de tierra sumamente alta, ¿no? Digo, hoy mismo lo vemos, ¿no? Tenemos 20,000 hectáreas que detonan en esa época. Sin embargo, bueno, hoy ahí andamos ocupando 7,000 hectáreas, nos quedan 13,000 hectáreas para el 2050. Muy probablemente ya para después del 2050 tengamos que incorporar nuevas áreas al desarrollo urbano. Después participé ahora en 2000, y parece mentira, el primero que participo es 2002-2026, ahora me toca 2026-2050, ¿no? Sí. Entonces, participamos en otros polígonos de aprovechamiento urbano. Hicimos nosotros el polígono Extremo Sur, también para dotar a la ciudad de áreas de infraestructura y equipamiento, que está precisamente en el Extremo Sur, por eso le llamamos polígono Extremo Sur.
Y pues en el 2023 que se generan varios programas de desarrollo urbano por parte de la SEDATU, pues nos toca a nosotros hacer el programa de Bacalar, que ya se publicó. Logramos hacer el programa de Cantunilquim, ya se publicó también. Nuevo Xcan, que se publica también. Y participamos en el programa de Cozumel, que ese no se publica. Participamos en el de... hicimos también todo lo que es el programa del corredor Tulum-Cobá, que implica 4 ciudades, también lo trabajamos, por X o por Y tampoco se hizo. Y también en el año 2010 hicimos el programa de desarrollo urbano de José María Morelos, que es un municipio del sur del estado. Y ahora en este nuevo proceso lo volvimos a actualizar en el 2024. Y también en el 2013, por ejemplo, hicimos un programa que se llamó Programa de Movilidad Urbana de la ciudad de Playa del Carmen y su región. También bien interesante, ese tampoco se logró publicar, pero ahí generamos todas las cuestiones. Ya veíamos desde entonces la problemática que estaba generando para la ciudad de Playa del Carmen, ¿no? Entonces, hoy por hoy, la ciudad de Playa del Carmen pues está quedando en el centro de todo. Justamente en su presentación, arquitecto, me tocó verla 2 veces, muy interesante, donde hablaba primero de un diagnóstico y hablaba de la problemática de la ciudad. Primero, ¿cómo identificó las problemáticas y cómo lo ha visto desarrollarse a través del tiempo, ya que participó del 2002? ¿Y cómo identifica hacia dónde crece la ciudad? Bueno, la ciudad es un laboratorio. Es un laboratorio urbano que hemos estado experimentando y viendo. 2002-2026 generamos nosotros que la ciudad debería crecer paralela a la costa, para que vayamos generando todas las franjas, porque la infraestructura más importante vial y de servicios viene de norte a sur. Se genera todo lo que es hoy el que le llamamos el arco vial en la 125 y todo que sale allá. Ese viene del programa 2002-2026. Fue el primer circuito que hicimos para rodear parte de la ciudad. En ese entonces estamos hablando de que no había mucho. Ese fue el primer circuito. Después hicimos otro. En el 2010-2050 no se revisa el programa anterior, se plantea un nuevo programa. Y entonces ahí generan un crecimiento oriente-poniente, donde está todo lo que es Villas del Sol y todo ese rollo y todo. Y entonces generamos un cruce de desarrollo de la ciudad, ¿no? Obviamente eso nos genera ahora ya no solo la problemática norte-sur, sino también ya tenemos una problemática oriente-poniente, que es lo que tenemos que ver. ¿Cómo identificamos dónde debe crecer la ciudad o hacia dónde debe crecer la ciudad? La ciudad debe crecer hacia donde tenemos todos los servicios, el equipamiento, la infraestructura. O sea, nosotros no podemos estar generando desarrollos donde no tenemos eso. Porque ¿cuánto nos cuesta hoy los servicios de la ciudad? Hoy hemos creado, a través de todo esto, una ciudad dispersa. Una ciudad dispersa porque tenemos, lo que te comentaba, tenemos alrededor de 7,000 hectáreas, en números redondos, 7,000 hectáreas ocupadas por la ciudad construida, pero tenemos dentro de esa ciudad construida grandes vacíos urbanos. Tenemos más de 1,500 hectáreas de vacíos urbanos, o sea, donde tenemos todos los servicios y no hay desarrollo. Bueno, esta es una zona donde podemos ver, si tú vueltas a ver y ves, o sea, hay muchas áreas que no están construidas y aquí tenemos todos los servicios, ¿no? Y así como esta, hay varias áreas que no lo tienen. ¿Dónde debemos crecer? Allá. ¿Dónde debemos crecer? Nosotros le llamamos que debe ser un crecimiento en proximidad. ¿Dónde tengo los servicios? ¿Dónde tenemos los equipamientos? ¿Dónde tenemos las infraestructuras? Hacia ahí debemos crecer. Entonces, hoy por hoy estamos cambiando nuevamente, estamos generando unos horizontes de planeación que son al 2026, 2035, 2035, 2045, 2045, 2050. Pero adicionalmente estamos tratando de meter dentro de todas estas cuestiones una regla en la cual al menos cada 3 años debemos verificar en qué estado se encuentra el programa de desarrollo urbano y en qué estado se encuentra la ciudad. Si hemos cumplido o no hemos cumplido. Y para esto pues hemos generado indicadores, hemos generado de qué manera podemos checar que la ciudad esté creciendo como fue planeada. Arquitecto, ¿y qué es primero? ¿La infraestructura o la inversión privada? Y se lo planteo desde el lado inversionista, porque el fenómeno que sucedió en Tulum, el boom inmobiliario, claro que llamaba la atención invertir en medio de la selva por el contacto con la naturaleza y lo vendían de esa manera. Hoy vemos que es un problema y resultó ser
que no es lo más conveniente no tener los servicios frente al desarrollo inmobiliario. Digamos que, siempre he dicho, del lobby hacia adentro está todo perfecto, pero una vez que salimos del lobby es un ¿Qué hay? desastre. ¿Qué hay? Hasta es complicado llegar. Entonces, ¿qué es primero, la inversión privada o la inversión pública? Yo creo que deberíamos ir de la mano. O sea, precisamente volvemos un poquitito a lo que te acabo de explicar, ¿no? ¿Dónde debemos crecer? Donde ya tenemos la base de los servicios, la infraestructura de equipamiento y todo. Para que ya sea la inversión privada que pueda llegar o la inversión pública que pueda complementar lo que ya tenemos, sea más fácil de hacerlo. Si hoy nosotros llenamos los vacíos urbanos que tenemos aquí, va a ser mucho más fácil que nosotros con esa inversión que se tenga podamos sacar una nueva inversión para las nuevas áreas de desarrollo a la siguiente etapa de crecimiento. ¿Qué estamos haciendo? Y eso es muy importante para los inversionistas. O sea, ahorita nosotros estamos buscando que haya algún tipo de gravamen, impuestos a los terrenos que están subutilizados. ¿Por qué? Porque aparentaría ser que solamente estamos especulando con ellos, ¿no? O sea, los terrenos que no se usen durante un tiempo, que no se construyan. Que estén dentro de toda la área de aguas, no todos los terrenos. Los que estén dentro de las zonas que ya tengan equipamientos e infraestructuras. Okay. Donde ya tengamos los servicios. ¿Sí? O sea, esos tenemos que buscar de qué manera incentivarlos para que se puedan utilizar. Eso nos va a permitir utilizar mejor los servicios que ya tenemos. Y ahí llamamos todo, ¿no? Recolección de basura, agua, luz, transporte, vialidades, todo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya las tenemos en esas zonas. Entonces, ¿qué es primero? Utilizar donde ya tenemos. Después podemos decir, oye, vamos a hacer esto. Otro punto importante es, ok, si tú me dices hoy, yo ya te digo, tenemos desarrollo en proximidad que va a ser al 2035 y vamos a decir que yo tengo de 2035 a 2045. Tú me dices, oye, yo no tengo terrenos aquí de aquí al 2035, pero tengo 2045. Quiero desarrollar acá. No está prohibido. Simplemente está condicionado a que tú me pongas todos los servicios, todo el equipamiento y toda la infraestructura que requiere la ciudad para que la podamos integrar. Okay. O sea, hoy el problema que tenemos es que hay áreas de la ciudad que no se integran, porque están muy, por eso le llamamos que somos una ciudad dispersa. Pero la problemática es que adicionalmente a esto, imagínate, ¿cuánto le cuesta a la ciudad recoger la basura? O sea, tengo que mandar un camión para allá y solamente para allá. Solamente para esas zonas que Arquitecto, ¿y esta problemática se da en todas las ciudades de México? Yo creo que no se da en todas las ciudades de México porque las ciudades son diferentes. No todas las ciudades tienen la suerte que tiene Playa del Carmen de tener el Caribe cerquita, de tener la selva y tener las características naturales que tiene para poder desarrollarse. Hay ciudades que no crecen, decrecen. Digo, nosotros nos tocó trabajar, ahorita te decía que hicimos el programa de aquí de Nuevo Xcán, que se hace ese programa de desarrollo urbano porque hay una estación del Tren Maya ahí y se busca que esto sea un detonador para que la ciudad crezca. La ciudad, digamos que tenía en los 90s, 2000, alrededor de 2.500 habitantes. Cuando nosotros iniciamos el proceso del programa, tenía alrededor de 1.500, o sea, ya había decrecido. ¿Por qué? Porque obviamente la mayoría de la gente que ahí vivía pues se vino a vivir acá, o a Tulum, o a Cancún. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el empleo. Entonces, y estas zonas, ¿cómo hacemos para detonar empleo en estas zonas? Y aquí, o sea, ¿la diferencia cuál es? La diferencia es que hay ciudades que por sí mismas generan empleo. Claro. Este es un atractor de empleo, o sea, tenemos empleos de todo tipo. ¿Ves? Y tanto Tulum, por ejemplo, como Playa del Carmen, han generado también que mucha gente que ha llegado viva en Cancún, pero se desplacen mucho para trabajar en estas zonas. Y hoy por hoy viceversa, ¿no? Pero si tú vienes temprano de Cancún para Tulum, obviamente ves una carretera llena. Y al revés por la tarde. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, Cancún se convierte en una parte en ciudad dormitorio. ¿Por qué? Porque ahí llegamos a dormir, vamos para acá y nos estamos moviendo. Pero esa movilidad también impacta todo lo que es la carretera. Finalmente, todo lo que es el Tren Maya, todo lo que es cómo debemos movilizarnos hacia el interior y hacia el exterior de las ciudades, ¿no? Ese es el impacto. La ciudad de Playa del Carmen, pues obviamente es un atractor de empleo.
Hay muchísimo empleo que estamos teniendo. Eso nos genera varios problemas. Por ejemplo, el hecho de que haya mucha movilidad entre los trabajadores. O sea, porque si no tengo trabajo aquí, me voy acá y voy a encontrar. O sea, no voy a quedar desempleado. Si yo soy, por decir algún trabajador de la hotelería, Ok. pues yo me puedo ir, mover y buscar otras cosas y voy a encontrar empleo, ¿no? Claro. Cosas que no pasan en otros lados, ¿no? Arquitecto, justamente estábamos viendo números, estaba muy interesante. Me corrigió uno que fue el crecimiento de Playa del Carmen, que veíamos que crece anualmente 5.7% anual, me comentaba, y el promedio de México hoy es de 1.2. Lo comparé un poquito con Monterrey, que me arrojó un 2.2, un Guadalajara 1.5, y fíjese, Ciudad de México 0.4, prácticamente se estancó Ciudad de México. Y a la vez lo conectaba un poquito también con la tasa de natalidad y el empleo. Son como estas dos cosas que para mí es inevitable no conectarlo. ¿Qué opinas respecto a esto? A ver, mira, lo que pasa es que 1.4 sobre, vamos a decir, sobre 20 millones de personas en la Ciudad de México. 0.4, sí. Bastante. Un 5.7 sobre 400, ya estamos hablando de una cantidad grande para estas cuestiones. ¿A qué me refiero con esto? O sea, la Ciudad de México, por ejemplo, Guadalajara, Monterrey, prácticamente ya están creciendo lo que son sus índices de natalidad. O sea, ya no hay tanta gente que esté llegando a vivir. Digo, si llega, si hay movimiento y todo, que no es nuestro caso. Hoy nuestro caso, sin embargo, nosotros hablamos de nuestros índices de gente por vivienda, por pareja, digamos, de 2.3. Seguimos siendo altos con relación a México. Pero adicionalmente, la migración es lo que está generando estos índices de crecimiento. Porque la ciudad sigue creciendo, porque sigue atrayendo mucho empleo. Y fíjate que esto es muy importante porque esto nos habla de que Playa del Carmen no ha mermado en sus procesos de crecimiento de la infraestructura turística hotelera. También es importante que... ¿A qué se refiere con no ha mermado? Seguimos construyendo. Okay. Se sigue construyendo hoteles, se siguen construyendo mucha vivienda, se sigue construyendo, o sea, sigue creciendo la infraestructura. Okay. Y sigue creciendo a buenos ritmos. O sea, hoy por hoy, digamos que podemos decir que seguimos compitiendo, por ejemplo, con la parte continental de Isla Mujeres, que es la parte que acaba de iniciar todo lo que es Isla Blanca se llama. Isla Blanca y toda esa zona, ¿no? Entonces, toda esta zona que está creciendo, pues nosotros seguimos más o menos igual, ¿no? Y si nosotros vemos, se sigue buscando y generando construcciones de hoteles y toda la zona, ¿no? Pero la otra ventaja que tiene Playa del Carmen es que adicionalmente tiene áreas de oportunidad diferentes dentro del sector turístico, como es la selva, los cenotes, que se empiezan a detonar. Entonces, toda esa parte, Playa sigue creciendo en ese sentido, ¿no? Sigue siendo un atractor de inversionistas, de desarrollistas, de todo, ¿no? Porque la ciudad sigue presentando oportunidades para ello, ¿no? Hoy el programa de desarrollo urbano vuelve a ser un detonante más para seguir siendo lo que hoy Playa del Carmen es y para seguir manteniéndolo, ¿no? Un turismo importante que está llegando a la zona, arquitecto, es el turismo de retirado, senior living. El senior living, justamente americanos, canadienses que buscan retirarse en esta zona, y no solamente americanos y canadienses, sino mucho latinoamericano está comprando aquí en Playa del Carmen por el clima, la temperatura, la baja presión, estamos a nivel del mar. Todo esto conlleva a otros desafíos de ciudad. ¿Qué pasa primero en una ciudad, arquitecto? ¿Hospitales, centros comerciales o vivienda? Bueno, yo creo que aquí esto es importante porque esto define la vocación de una ciudad. Por ejemplo, hoy, Mérida es indudablemente la ciudad médica del sureste. Todo lo que necesitan un buen médico, una buena clínica, se van a Mérida. Entonces, nosotros seguimos siendo, hoy por hoy, netamente turísticos. Podríamos hablar, por ejemplo, de ciudades industriales como Monterrey, podríamos hablar de ciudades logísticas como Guadalajara, que tienen ellos su propia vocación y su propia forma de ser, que hoy por hoy no están creciendo al ritmo de lo que estamos creciendo nosotros, pero que también es un
sector que va a crecer o va a detonar. Dentro del diagnóstico que nosotros hacemos a Playa del Carmen, la problemática que nosotros vemos es que el sector turístico de sol y playa está un poquito comprometido con la cuestión del sargazo, con la cuestión de la erosión de las playas, y nosotros hoy por hoy tenemos que buscar la manera de cómo debemos solucionar este impacto para que nosotros podamos mantenerlo. Pero también tenemos que pensar que tenemos que buscar en la diversidad de la ciudad. Entonces, muchos nos dicen, vamos a buscar que sea un turismo de salud, vamos a buscar que sea un turismo de cultura, vamos a buscar que sea un turismo de todo. Yo pensaría, y lo que es la vocación de la ciudad, es que no debemos centrarnos en un solo segmento, porque nuestro segmento ya lo tenemos. Es el hotelero, turístico, sol, playa. Claro. Esa vocación ya está. Ya la tenemos. Entonces ya la tenemos, nuestra vocación central. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera de complementar todo esto. Okay. O sea, tenemos que buscar usos de suelo complementarios. Hoy tenemos varias cosas que no teníamos. Hoy tenemos el Tren Maya. El Tren Maya, tenemos una muy buena estación acá. Quiere decir que aquí podríamos nosotros generar alguna cuestión de logística donde nosotros pudiéramos tener entre el Tren Maya y donde termina la ciudad, pues podemos tener toda una serie de cuestiones que pudiéramos complementar todo lo que es. O sea, todo lo que es el turismo, que es nuestro eje vertebral, nosotros pudiéramos generar otras partes que no necesariamente vamos a competir con esto, no, vamos a ser complementarios. Vamos a buscar la complementariedad de la ciudad. ¿Cómo qué industria, por ejemplo, arquitecto? Bueno, nosotros tenemos hoy por hoy pensado, si tú ves en el programa, tenemos pensado lo que es industria ligera. O sea, no queremos nada que sea contaminante. Nosotros tenemos un suelo kárstico. El suelo kárstico, cualquier cosa nos lo contamina. Tenemos el manto freático o el agua dulce a muy poca profundidad del límite de la tierra. Entonces, nosotros tenemos que buscar que eso no vayamos a generar algo que nos contamine. Entonces, tenemos que generar industria ligera. Hoy por hoy, por ejemplo, fíjate, ¿qué pasó con la pandemia? Con la pandemia fue muy interesante porque pequeñas empresas que se dedicaban únicamente a llevar cosas de un lado a otro, muy pequeñas, crecieron. Y de repente hoy se volvieron un factor logístico importante. Bueno, nosotros podemos generar algún tipo de esas industrias en las cuales vengamos a complementar, pero además, tú decías hace un rato, tenemos el turismo que viene... Senior Living. El Senior Living que viene de Centroamérica, Suramérica, que viene de Norteamérica, que viene de Canadá. Bueno, necesitamos tener algún tipo de relación con sus familias, con la gente que ellos dejan allá y todo, porque no se viene toda la familia. Claro. Entonces, ese tipo de servicios lo podemos tener y podemos buscar la manera de cómo generarlo. Una industria de salud. Una industria de salud. Pero, ¿qué industria de salud? ¿Queremos competir con Mérida? Es como cuando dicen, hay que hacer un Playa del Carmen podría generar servicios de cruceros. Bueno, vamos a competir con Cozumel. Yo creería que no es por allá, ¿no? O sea, lo que tenemos que es ver cómo complementamos estas situaciones. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a estas gentes para que nosotros podamos integrarlos? Lo mismo, o sea, ¿qué podemos integrar nosotros aquí? Por ejemplo, hablabas de las bondades del clima, la altura y todo. ¿Por qué no pensar en el turismo deportivo? Que generemos, por ejemplo, campos donde nosotros podamos traer a los... Hoy por hoy van a llegar... para el Mundial de Fútbol se están presentando campos donde van a hacer algunas cuestiones aquí mismo en el área de Playa del Carmen. Entonces, bueno, ¿por qué no hacerlo formalmente? O sea, formalmente se refiere a traer alguna actividad. Que ya hubiera un centro deportivo de alto rendimiento, donde ya sea un centro deportivo de alto rendimiento. O sea, que ya exista como tal, ¿no? Claro. ¿Por qué no? Ahora, imagínate otra cosa. ¿Por qué no pensamos, qué pasa en Mónaco con la Fórmula 1? Claro, Fórmula 1. He conocido. Pero ¿qué pasa? O sea, pues cierran sus calles y hacen su circuito callejero, que le llaman ellos, ¿no? ¿Por qué no podremos tener uno acá? Bueno, hoy ya lo estamos pensando. Hoy estamos pensando en la parte de atrás tener un circuito callejero que pudiéramos utilizar. No quiere decir que sea una pista toda la vida, no, pero la podemos volver pista. Claro. Y eso va a traer usos de suelo asociados que tenemos que tener para poder generar todo lo que se crea alrededor de este tipo de industria. Esas son oportunidades que se pueden estar generando para la ciudad
sin estar compitiendo con ninguna otra ciudad, sino simplemente buscando la complementariedad de la vocación turística del suelo de Playa del Carmen. Arquitecto, y eso se puede planear porque se habla mucho, por ejemplo, del Fórmula 1 en la Riviera Maya, pero tirando números, los inversionistas luego dicen, no es negocio. No es negocio crear aquí un autódromo. Pero lo que plantea, la idea que plantea usted, de que el desarrollo urbano planee tantito una pista y la vocación se transforme como en Mónaco, ¿es viable realmente? Claro, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? O sea, ¿qué es lo que hacemos en Mónaco? ¿De qué tamaño son las calles de Mónaco que se convierten en el circuito callejero? Normales. O sea, simplemente ellos tuvieron su visión, lo hicieron y lo siguen haciendo. ¿Cuántos años tienen con la Fórmula 1 ya? ¿Por qué nosotros no lo pudiéramos hacer? Imagínate una pista, no sé, de 2, 3, 4 kilómetros que pudiéramos generar para poder estar dando las vueltas y todo y que finalmente termina la carrera y todo vuelve a la normalidad. Claro, en Las Vegas lo hicieron ahorita. Claro. Entonces, simplemente es decir dónde y por qué ahí. Es más, hubo un accidente el año pasado donde se destapó una coladera y tuvo un accidente el coche de Fórmula 1. Pero también hay que pensar que las calles no pueden ser tan pequeñas, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, imagínate, ¿de qué estamos hablando? De complementariedad turística. Eso es lo que estamos hablando y eso es lo que tenemos que plantear. Y es lo que estamos buscando con este nuevo programa de desarrollo urbano para Playa del Carmen, ¿no? Y empujar la industria ligera, ¿también se puede referir a cultivo? ¿O ese tipo de industria no funcionaría acá? Mira, hoy hay un tipo de cuestiones que en tu país se da mucho, en Chile se da mucho los huertos urbanos. Sí. Yo creo que sí es posible. O sea, es la misma situación. O sea, ¿dónde y qué tenemos que generar para que se dé eso? O sea, ¿cuál es la diferencia? No vamos a generar un rancho, vamos a generar un huerto urbano. ¿Para quién? Hace unos años, precisamente con un chileno, hicimos una pasantía de desarrollo urbano en Berlín, en Alemania, y precisamente nos mostraban ellos cómo hacían sus procesos de sus huertos urbanos en los parques, y llegaba la gente y, por ejemplo, los que se encargaban de lo que es digamos, la administración del huerto, un domingo cada 15 días hacían como un tianguis, o sea, como un área de venta, vendían todo el producto, generaban dinero, volvían a cambiar, volvían a hacer las cosas y lo hacían. Incluso me acuerdo mucho porque me gustó mucho que en Europa, por ejemplo, ya que las estaciones son tan marcadas, para la primavera, pues ellos siembran las flores, o sea, no esperan a que crezcan. Claro. Si tienen unos viveros y de repente ya cuando es el momento, las siembran y las pasan y siembran la ciudad y de repente la ciudad de un día para otro ya son puras flores, rosas y todo, ¿no? Bueno, eso es cosas que podemos nosotros hacer. ¿Qué nos está pasando ahorita, por ejemplo, con la Nochebuena? La Nochebuena de repente aparece. Sí. Y aparece a partir del 1 de diciembre. De repente tienes Nochebuenas por todos lados. Hoy todavía quedan algunas Nochebuenas. ¿Ves? La flor del cempasúchil, el Día de Muertos, la misma. ¿Ves? Pero hoy resulta que la industria china ya te genera flor de cempasúchil y te la genera en otro tipo y otras cosas. Bueno, entonces hay que ver qué podemos hacer. Yo creo que los huertos urbanos se pueden hacer, se pueden generar. Hoy por hoy que estamos planteando los parques lineales, pues eso es un poquito lo que tenemos que buscar, ¿no? ¿Dónde podemos generar eso? Y ahí quería hablar un poquito, arquitecto, analizando bien las ciudades. El otro día fui con un amigo a Monterrey y andábamos en Uber. Híjole, qué complicado caminar en Monterrey porque no dejaron banqueta. A pesar de ser una ciudad desarrollada, no hay lugares cómodos para moverse caminando. Solo en lugares muy planeados como Arboleda o plazas comerciales. Claro, por ahí está muy cómodo caminar, pero si te quieres mover de una plaza comercial a otra en 5 cuadras, luego te tocan unas banquetas chiquitas. A pesar de ser una ciudad desarrollada, no es una ciudad cómoda. ¿Y cómo podemos corregirlo con Playa del Carmen? Bueno, hoy estamos buscando corregirlo precisamente con los parques lineales. Estamos tratando de generar secciones grandes. Pero fíjate que una cuestión importante es que la ciudad de Playa del Carmen, desde su primer programa, generó secciones de calles relativamente grandes. O sea, estamos hablando de que generamos hasta 70 metros de ¿cómo se llama? De sección de calles, ¿no? Las banquetas nos quedan de 2 metros, 2 metros y medio. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Y lo tenemos eso sí puedo decir que casi en todas las ciudades de México, que la infraestructura
la ponemos en las banquetas. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente, y aquí nos pasa mucho en Playa del Carmen, que de repente tú tienes un área de accesibilidad universal para minusválidos y el minusválido llega y topa con un poste, ¿no? O sea, quiere caminar por la banqueta y ahí teníamos, ¿te acuerdas cómo eran antes los Ujú. teléfonos? Sí, El sí, sí. teléfono, las casetas telefónicas, ¿andabas a hablar? Bueno, ahí tenemos las casetas telefónicas. Ahí tenemos el poste y tenemos ¿cómo se llama? La retenida para poder generar el poste, ¿no? Entonces, eso nos ha generado que nuestras ciudades no sean unas ciudades cómodas para nosotros. O sea, recordemos también que, desgraciado o agraciadamente, las ciudades las diseñamos para el automóvil. Sí, Hoy ya cierto. tenemos nuestras leyes de movilidad, hoy ya tenemos nuestra estrategia nacional de movilidad y ya sabemos, ya hemos estudiado que la pirámide de la movilidad se empieza con el peatón, sigue con el transporte público, sigue con la bicicleta, sigue con pues, el transporte privado no eléctrico y después sigue hasta el último, es el automóvil. Y es claro, porque hoy cualquier cosa que nosotros hagamos para el automóvil, lo llenamos. O sea, si generamos un nuevo puente, se va a llenar con los automóviles. Si generamos un libramiento, Mm. se va a llenar con los automóviles. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar hoy es cuáles áreas son propicias para los automóviles, cuáles áreas no son propicias para el automóvil y dónde vamos a poder desarrollarlos. Cuando nosotros hicimos el programa que te platicaba de movilidad sostenible de Playa del Carmen y su región, nosotros generamos todo lo que es el centro urbano, el centro de la ciudad, generábamos una movilidad únicamente eléctrica. O sea, no sé cuánto tiempo tengas tú aquí en Playa del Carmen, pero por ejemplo, antiguamente la Quinta Avenida no podían entrar grandes camiones. Tenían que entrar los cochecitos, los camioncitos que llevaban pocas cosas, Ujú. pero no podían entrar camiones. Hoy entran camiones, entra todo. O sea, yo no sé en qué momento perdimos ese feeling de poder decirle a todos los que generan servicios para allá, no, tú no puedes entrar. Y si vas a entrar de 1 a 4 de la mañana, nada más, o de 3 a 5, no lo sé. Teníamos horarios, había un reglamentos que había que cumplir. Bueno, eso hay que regresar a ese tipo de reglamentos y buscar la manera de cómo organizar y ordenar las cosas que tenemos que hacer. O sea, en ese entonces nosotros decíamos prácticamente la 30 hacia el mar y todo eso, lo llamamos, incluso le pusimos un nombre bien bonito, le llamamos Ciudad Boutique. Ujú. Y lástima que no se pudo publicar ese programa, pero en la Ciudad Boutique solo podían entrar automóviles eléctricos, triciclos, bicicletas y peatones. Nada más. Arquitecto, me llamó la atención. Tomé varios consejos ahorita, los anoté. Primero, como inversionista, lo estoy viendo, estoy haciendo un pequeño resumen. Si va a comprar algo, que sea donde haya infraestructura. Infraestructura y equipamiento. Dos, identificar bien la vocación de la ciudad. Claro. Tres, empujar la industria ligera. Me llamó muchísimo la atención. Sí, Suena hasta soñador. sí, ¿verdad? Sí. Sí. Suena hasta que si es posible, si se planea bien. Sí. Y si hay voluntades de la parte privada y de la parte pública. ¿Qué diferencia tiene otros países, Estados Unidos, Alemania, por ejemplo, donde sí hay este orden que a veces no tenemos o que nos falta un poquito en México? Yo creo que es parte de una cultura, ¿no? O sea, es parte de la cultura porque en todas nuestras ciudades latinoamericanas somos más o menos similares. En varias ciudades latinoamericanas ya se ha encontrado un poquito cómo mejorar esas cuestiones. Otras estamos en proceso de buscar la manera de cómo. Pero yo creo que si has tenido oportunidad de analizar lo que eran nuestros ancestros, digamos, en nuestro caso aquí, los mayas. O sea, por ejemplo, este tipo de tierra que nosotros tenemos con el calor y todo, o sea, los mayas, por ejemplo, tenían unos xultunes, no sé si has oído hablar de los xultunes. No. Los xultunes son unas cuencas, parecen lagunas. O sea, hay unas que parecen lagunas, pero están hechas para tener agua para Ok. toda la temporada de seca.
por ejemplo, tenemos los grandes caminos o la gran infraestructura que se hizo para conectar las ciudades. Por ejemplo, tenemos un gran camino, un gran Sacbé que le llaman, porque es camino blanco de piedras que va desde Cobá hasta Chichén A Itzá. Chichén. De Ese Chichén es el once. pasamos, hay otra ciudad, no me acuerdo cómo se llama, pero está muy cerca de Chichén Itzá, que fue más grande teóricamente que Chichén Itzá, y que de ahí teníamos la salida de todo. Cobá es una ciudad teóricamente llegó a tener más de 500,000 habitantes, o sea, cosas de ese tipo, o sea. Y después tenemos solucionado, entre comillas, las cuestiones del agua, las cuestiones de lo que era el drenaje y todo eso, que tenían varias formas de poder, de generar la composta y generar varias cosas, pero que eso hubo un rompimiento de toda esa parte cultural Ujú. y nos fuimos del otro lado. O sea, ¿por qué en la misma Ciudad de México, por qué entubamos todos nuestros ríos? Claro. O sea, era una ciudad en Chinampas y entubamos todo eso. Hoy, ¿qué tenemos en la ciudad? Pues todo lo que entubamos y todo lo que le metemos allá abajo, ¿no? Entonces, muchas cuestiones de esas que yo creo que son culturales que tenemos que retomar. O sea, nosotros siempre decimos, o sea, tú aquí tiras la basura, pero llegas a Estados Unidos y ya no tiras nada. ¿Por qué? Porque te multan. Es simple, ahí la tiras, no cumples, pues simplemente te multan, ¿no? Y aquí nosotros no. O sea, tú vas a tomar una cerveza en el camino y se te hace muy fácil tirarlo donde queda, donde caiga, en las carreteras, en todo. Por ejemplo, tiramos botellas de cristal y todo, y eso nos genera incendios en la carretera. ¿Por qué? Porque se vuelven lupas con el sol y las temperaturas que se alcanzan. Entonces, yo creo que es una cuestión cultural, pero tenemos que buscar la manera de cómo hacer que la cultura nos llegue realmente, ahora sí que hasta nuestros huesos, ¿no? Para que digamos, queremos una ciudad que verdaderamente valga la pena, tenemos que cuidarla, tenemos que hacerla. Ya ves que mis presentaciones las termino así. La ciudad que queremos, la ciudad que soñamos, es la ciudad de todos. Pues la única manera. O sea, no hay otra manera de que nosotros podamos hacerlo. Entonces, el observatorio urbano es una ayuda. ¿Por qué es una ayuda? Porque yo creo que el observatorio urbano es netamente ciudadano. Entonces, al estar representados todas las asociaciones, ciudadanos, todos los que quieren estar ahí, al generar un sistema de indicadores, pues los indicadores es por decir cómo estamos llevando el programa de desarrollo urbano, cómo nos estamos comportando en relación al programa de desarrollo urbano. O sea, decían varios eslogans, por eso te acuerdas de una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos ensuciamos, lo cual es cierto. Entonces, si tiramos menos basura, pues obviamente le va a costar menos a la ciudad limpiarla. Entonces, eso es cuestión de lógica, pero es cuestión que tenemos que tener. O sea, y insisto un poquito, nosotros podemos meter miles de camiones de basura, pero si te acaba de pasar el camión de la basura y saco mi basura cuando ya pasó, pues se va a quedar 2 días allá hasta que vuelva a pasar el camión. Y aquí tenemos perros callejeros, tenemos gatos, tenemos esto y dejamos comida, dejamos esto, te la tiran. Y el vecino, pues ya no es capaz de volver a decir, la voy a volver a recoger y la voy a guardar. Esas son cosas que no pasan en muchas otras ciudades, pues europeas o americanas, porque además los multan. Claro. Otra es la cuestión de la separación de la basura. Por ejemplo, el programa 2010-2050, el anterior a este que estamos nosotros actualizando, una de las principales cuestiones que planteaba es precisamente la separación de la basura y hacer que tratemos de que llegue menos basura en ese momento al basurero o a lo que es hoy el relleno sanitario. No pasó nada. Se dijo, aquí donde están los parques lineales, aquí vamos a poner infraestructura para eso, ¿no? Vamos a poner recicladoras y vamos a poner separadoras y vamos a poner esto y le vamos a tener estaciones de transferencia y después les vamos a pasar. Y no pasó nada. Pero tampoco hubo nadie que haya dicho, oiga, ¿por qué no se puso? Oye, me dijeron que del 2010 al 2015 deberíamos haber tenido 2 estaciones de transferencia. No tenemos ninguna. ¿No se van a poner? ¿Sí se van a poner? ¿No hay dinero? O sea, ¿qué es lo que pasa? Porque la otra cuestión importante es que los programas de desarrollo urbano no solo los conozca la ciudadanía, los tiene que conocer la autoridad. Claro. O sea, ¿qué está planeando este programa que
que tiene que hacer servicios públicos municipales, que tiene que hacer obras públicas, que tiene que hacer desarrollo urbano. O sea, el objeto de esto no es únicamente las licencias de construcción. El Claro. objeto es un programa genérico de desarrollo urbano, del desarrollo de la ciudad. ¿Cuál debe ser la visión de los nuevos desarrolladores e inversionistas a la hora de leer una ciudad? Primero, y muy importante, estamos buscando un negocio y estamos buscando una tasa de retorno y estamos buscando que todo sea equitativo. Bueno, al menos cuando llegamos empezamos a pensar de esa manera. Yo quiero invertir en algo que me vaya a generar un retorno justo. ¿Cuál era nuestro problema en Playa del Carmen? Los hoteleros de repente empezaron a pensar que el retorno era en 4 o 5 años. Y lo peor es que se daba muchas veces por los índices. Entonces, eso hoy ya no es posible porque han cambiado las condicionantes de las cosas. ¿Qué es lo que debemos buscar? Primero, la vocación de la ciudad. ¿Cuál es la vocación de la ciudad? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? No en pro del misma situación de desarrollo, sino cómo puedo ser complementario a la ciudad. Lo segundo y tercero es equipamiento e infraestructura. ¿Dónde hay equipamiento e infraestructura que me pueda ayudar a que mi proyecto, en el momento en que esté terminado, pueda generarse y pueda desarrollarse? O sea, pueda servirle al público que lo compró y no empezar a tener problemas. Hay muchas situaciones que se dan en Playa del Carmen porque no se habían conectado, no estaba completo esto, no me llega el agua, hay muchos apagones. Hay que ver por qué y generar cómo desarrollar eso. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, la Ley General del Cambio Climático ha implicado que todos los desarrollos deben tener entre un 10 y un 20% de tecnologías alternativas. O sea, no solo para la luz o para todo, ya sea captación de agua pluvial, ya sea energía eléctrica, ya sea lo que fuera. Pero tenemos que buscar la manera de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eso igual. Entonces, ¿cuáles son mis áreas de oportunidad? ¿Dónde puedo yo ser complementario? ¿Y cuál es mis tasas de retorno de acuerdo a mi complementariedad que puede incluir, ¿no? Esta problemática, arquitecto, de rentabilidad, sí o sí, muchas veces va de la mano con el precio. ¿Qué errores cometen los inversionistas cuando solo ven precio, arquitecto? Que no hacen el análisis de la ciudad. La ciudad tiene un motor de desarrollo y el motor de desarrollo es el que nos tiene que generar la oportunidad de lograr que se cumplan. Por ejemplo, una de las cosas que tradicionalmente dicen es que el terreno que compré me costó demasiado caro y lo que dice el programa que puedo construir allá no me da. Espérame, ¿no analizaste lo que ibas a comprar? O sea, ese es uno de los principales problemas, ¿no? Hay que ver qué es lo que puedo hacer, Okay. qué puedo asentar. Nosotros decíamos, un terreno no es el área que ocupa, no es lo bonito que pueda estar, sino qué es lo que yo puedo construir y desarrollar en él. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un terreno de 1,000 hectáreas, pero resulta que 999 son mangle. Pues el mangle ya no lo puedo tocar. Antiguamente me decían que yo podía desmontar un 10% de mangle, lo que fuera, ya no. Porque quiere decir que no puedo hacer mucho. ¿Qué voy a hacer en esa hectárea que me queda? Aunque yo quiera meterle toda la densidad que tengo allá, no me da. Claro. Tendría que ser un edificio de 1 hectárea por 1,000 metros, ¿no? Hacia arriba, para que yo pueda hacer un... Entonces, lo primero que debe hacer un desarrollador es analizar qué es lo que yo puedo asentar en ese terreno. Y en base a eso, negociar costos y todo. O sea, al final, si nosotros vemos en la ciudad qué tipo de calles tenemos, qué tipo de infraestructura, yo puedo ver cuáles son los corredores de valor. Pero también como inversionista a largo plazo, yo pudiera hacer que ese corredor de valor se mantenga. O donde no hay un corredor de valor, ver la oportunidad para poder generarle a la ciudad un nuevo corredor de valor. Entonces, eso solo lo puedo saber diciendo
¿qué puedo hacer aquí? Pero no solo es qué puedo hacer, también el programa, por ejemplo, los programas nos traen una tabla de compatibilidades. Es decir, en este uso de suelo, por ejemplo, un habitacional, puedo generar tales usos de suelo. O sea, puedo generar comercio, no puedo generar industria, no puedo generar esto, pero puedo generar todo esto. Entonces, es ver esas oportunidades que nos pueda generar. ¿Qué zonas parecen oportunidades, pero son trampa, arquitecto? Tenemos nosotros muchos terrenos, digamos, donde el uso de suelo aparentemente es una trampa, ¿no? Por ejemplo, hay usos de suelo que de repente te cae un terreno y tú ves que el uso de suelo allá es regional, equipamiento o infraestructura. Decimos, no, pues ya, no puedo hacer nada. No. Hablábamos de infraestructura y equipamiento, son hospitales, son estadios, o sea, hay varias cosas que son. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese terreno? O sea, a veces lo vemos como una trampa en el sentido de que tú dices, el uso de suelo no me permite hacer cosas. No te permite hacer cosas si yo estoy pensando. Arquitecto, con un cliente que me habló si le ayudaba a vender un terreno ahí por Espujá, en medio de la selva. Tengo una amiga que es gestora y le pedí que me ayudara con la factibilidad de uso de suelo. Me dijo, amigo, es una uva ecológica. Prácticamente puede hacer una choza, una vivienda por hectárea. Y resultó no ser negocio. Para el inversionista, pensando él que estaba comprando un negociazo. Es que ese es el otro problema. El otro problema es la división hoy del, ¿cómo se llama? Ahora hablando del municipio, ya no de la ciudad. Lo que le estamos diciendo las unidades de gestión ambiental, las UGAs, pues estas que tenemos aquí, que son la UGA 10, 11 y las 214 son UGAs urbanas, de aprovechamiento urbano. Okay. O sea, tienen altas densidades. Todo lo demás no tiene altas densidades. Pero hoy por hoy, por ejemplo, tenemos la cuestión del área natural protegida Felipe Carrillo Puerto, que es de flora y fauna, donde ya lo que teníamos que de esa vivienda por hectárea hoy va a cambiar. Porque probablemente ya ni siquiera podamos hacer eso y podamos hacer otro tipo de cosas. Pero eso estamos hablando del 22% del territorio de Playa del Carmen. En estos casos, arquitecto, lo recomendable para los inversionistas es revisar la factibilidad de su suelo antes de comprar un terreno. Claro, eso es definitivo. O sea, revisar el uso de suelo, revisar las factibilidades, revisar las compatibilidades, qué otras cosas puedo hacer. O sea, por ejemplo, ese terreno sí tiene una vivienda por hectárea. La cuestión importante es allá, ¿qué otra cosa se puede hacer? O sea, por ejemplo, nosotros hace algún tiempo nos cayó un proyecto donde me pidieron que generáramos infraestructura para hacer una aeropista para un fraccionamiento privado. ¿En Puerto Aventura? En Puerto Aventuras, Taema. Sí. Bueno, ese nosotros lo sacamos y sacamos todos los permisos. Se logró. O sea, se logró y espero que se logre la construcción de esa pista porque va a ser un éxito. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque es decir, o sea, ahí una vivienda por hectárea, teniendo X número de hectáreas para hacer la pista y para hacer todo, pues me da para la gente que pueda tener su propio avión y pueda llegar a su casa y pueda llegar todo. Entonces, ahí no tengo problema. ¿Sí? Entonces, es una oportunidad, es un negocio, es una forma de verlo, ¿no? O sea, una pista de aterrizaje, un centro ecuestre. O sea, hay cosas que son equipamiento e infraestructura que me dan en el porcentaje de desmonte, que es otro punto importante. El porcentaje de desmonte que me dan muchas veces únicamente es el 5, el 10, el 35%, que es el máximo. Ese porcentaje de desmonte tengo que ver cuál es, cómo es, para que nosotros podamos decir qué puedo hacer. Al final, el objeto es, ¿todo el municipio es desarrollable? No. Tiene que ser claro. O sea, no en cualquier lado del territorio que yo compre puedo desarrollar para lo que yo estoy pensando que puede ser. ¿Puede ser oportunidad? Sí. Tengo que analizar y tengo que ver mi proyecto y a ver qué tan abierto soy a cambiar el esquema. Yo quiero que todos tengan densidad alta de 60 viviendas por hectárea, 100 viviendas por hectárea. No es posible. ¿Cómo detecta un inversionista si la infraestructura va a aguantar, que va a aguantar ese edificio donde está comprando ese departamento? Esa es una muy buena pregunta. Y eso es muy fácil. Mira, cuando hicimos el programa 2002-2026, se pensó en
X número de viviendas para la ciudad y se pensó en un horizonte planetario del 2026 y se creó la infraestructura y equipamiento para ello. Posteriormente, 2010, 2011, se hizo la revisión, por ejemplo, de la infraestructura de todo lo que es el drenaje y se hicieron cambios. Pero hoy un terreno que está dedicado a una vivienda o dos viviendas y voy a hacer 30 o 40 viviendas, pues obviamente está muy claro. O sea, las cuentas no salen. Lo que yo tengo para que me den agua para 2 viviendas no puede ser para 10. O sea, no hay más. O sea, no hay forma. Y si todos hacemos en vez de 1 o 2, 10, 10, 10, 10, 10, pues se va a colapsar. O sea, no me va a dar. O sea, pero eso está claro. O sea, entonces, cuando yo pido un cambio de uso de suelo, tengo que ver que esa infraestructura, debo hacer inversión en infraestructura para que yo pueda tenerlo. O sea, o debo generar algún tipo o una cisterna grande para que yo pueda manejar agua por pipas, que yo pueda generar, o sea, cosas que voy a tener que generar, pero que tienen que saber las personas que les voy a vender. Porque si no, pues obviamente cuando abran su llave no va a salir agua. Pero no es porque no esté la infraestructura de ciudad, sino que se diseñó para un cierto número de habitantes. Claro. Y estoy centuplicando ese número de habitantes, pues obviamente no va a dar. Por ejemplo, el manejo de aguas residuales hace años atrás era bastante caro para los desarrolladores tener planta de tratamiento. Hoy vemos plantas de tratamiento más compactas, más asequibles para los desarrolladores y para los hoteleros. ¿Cómo ve la modernización de este tipo de equipamiento para el privado? Excelente. Hoy por hoy yo creo que hay plantas de tratamiento muy pequeñas. Hay plantas de tratamiento para viviendas unifamiliares, hay plantas de tratamiento para todos. O sea, hay tecnologías alternativas para estas cuestiones. Incluso en algunas ocasiones se había pensado meter las letrinas secas y todo ese rollo. ¿Cuál es nuestro problema con el drenaje? Nuestro problema con el drenaje es que no queremos saber nada de él. Nosotros queremos soltar la llave y claro, se acabó, ¿no? Sí. Y sin embargo, tenemos que ser conscientes a dónde va, cómo se va y de qué tamaño es el tubo que estamos metiendo. O sea, queremos enajenarnos de eso, hagámoslo bien desde el principio. Entonces, una planta de tratamiento es buena. Ya tenemos plantas de tratamiento, te digo, para 3, 4 familias, para un condominio de 10, 15 viviendas, hay plantas de tratamiento y no son tan caras. Es lo mismo que los ascensores, ¿no? Sí. Hace algún tiempo, digamos, es que después de 4 niveles ya es obligación tener un ascensor porque es muy difícil subir 5 niveles. Pero ¿cuánto cuesta un ascensor? No, hoy tenemos ascensores de todo tipo, ¿no? Entonces, es la misma situación. O sea, la modernidad ha alcanzado tal cosa que nosotros podemos generar que esa comunidad le llegue a nuestros habitantes. Y con eso ayudemos a la ciudad. O sea, yo creo que tenemos que pensar que nosotros, donde vivimos en nuestro departamento, en nuestro condominio, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, estamos todos comprometidos con lo mismo. Entonces, si todos coadyuvamos, yo coadyuvo con mi casita, con mi condominio, donde yo vivo, y coadyuvamos con nuestro barrio y coadyuvamos con todo, pues vamos a tener la ciudad que queremos. ¿Dónde podemos consultar el plan de desarrollo urbano de nuestra ciudad? Y me refiero a todo México. Los programas de desarrollo urbano normalmente están en las páginas de las autoridades, pero también están en los colegios de arquitectos, en los colegios de ingenieros, que se pueden consultar todos los programas. Por ejemplo, ¿dónde veo yo la problemática de todo esto? Por ejemplo, si tú quieres consultar una cuestión de movilidad y la atomización de la información. Tú puedes ver desde la Estrategia Nacional de Movilidad hasta la Estrategia Estatal de Movilidad, las leyes de movilidad. Entonces, es una serie de cuestiones que están muy dispersas. Eso es un tema. Pero así tenemos la ley del drenaje sanitario de agua potable, de todas las leyes que tenemos, la ley de vivienda, la ley de todo. Entonces, al final tenemos todas las leyes desperdigadas por cada una de las cosas. O sea, muchas veces nosotros hemos tratado de ver, y esa es una de las intenciones de este programa, es poder unificar lo más posible. Nosotros hablamos de letras de riesgo, hablamos de las cuestiones ambientales, hablamos de las cuestiones de la ciudad. Estamos buscando la manera de cómo generar una mejor movilidad, que no tengamos que hacer después un programa de movilidad, que no tengamos que hacer después un programa de desarrollo ecológico, sino que simplemente podamos tener todo
en el mismo tema. ¿Dónde lo podemos ver? Hay otras figuras que son, por ejemplo, la figura del director responsable de obra, que hoy somos peritos responsables de obra ante el Estado, ante la ley de asentamientos humanos, que teóricamente manejamos esa información. Okay. Esa información es poder generarla. Por ejemplo, hoy por hoy el Colegio de Arquitectos ha estado generando varios convenios con diversas asociaciones. Tenemos con el Ejido, tenemos con la CROC, tenemos con la Coparmex, tenemos con varias, pues ya ves que ahora con AMPI vamos a tener un convenio precisamente para ver todas esas cosas. O sea, otra vez es la integralidad. Tenemos que buscar la manera de cómo integrarnos todos para que podamos generar lo que nosotros queremos. Entonces, si tú no me conoces, pues obviamente no sabes qué hago. Si yo no te conozco, no sé qué haces. Pero si yo sé que tú vas a estar buscando desarrollos y yo puedo generar esto, si nosotros nos juntamos y lo hacemos, pues definitivamente vamos a generar mejor proyecto. Me suena un poquito a comunicación más mano dura. Así es, tal cual. No lo quería decir así, pero bueno, se oye bien. El tema especulativo a veces nos causa daño a largo plazo. Por ejemplo, clientes que esperan grandes rentabilidades en 2-3 años, cuando la realidad bienes raíces no es para eso, no es una industria para la especulación financiera, es una industria patrimonial, como debiese ser. Y es donde a veces este tipo de planeaciones no se sabe. Por ejemplo, Tulum es un claro ejemplo, de la falta de infraestructura en ciertas zonas donde vemos el edificio en medio de la selva. ¿Usted cómo lo compara un poquito con otros mercados más estables? El hecho de que sea un mercado más especulativo versus a otro más estable como Estados Unidos, vaya. Pero mira, ahí discrepo un poquito. Okay. Tulum, todo lo vimos venir. O sea, primero, ¿qué fue lo que sucedió en Tulum? De repente se generó una gran industria de construcción donde había muchísima oferta de vivienda. O sea, ¿quién va a llegar a vivir toda esa vivienda en el corto plazo como lo quieren ellos? Claro. No es posible. O sea, yo lo dije y yo fui director de desarrollo urbano en Tulum también en el 2009 y después que empezó a suceder todo esto se los dije y les dije, o sea, es que no lo va a soportar Tulum. No hay forma. No están generando las condiciones para que la ciudad crezca de esa manera. Y aparte están generando, o sea, donde podíamos hacer 10, vamos a hacer 100, donde podíamos, o sea, no teníamos la infraestructura para 10, mucho menos la vamos a generar para 100. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los procesos de especulación del mercado, estamos dejando que el mercado nos domine. Y nosotros debemos generar cuáles son las ventajas del mercado y cómo utilizarlo a favor de la ciudad. O sea, hoy tenemos grandes oportunidades. Tulum sigue siendo una gran oportunidad. O sea, nada más que no es como lo vimos en su momento de que yo voy a comprar esta copa hoy y mañana ya tengo mi dinero y me voy. Sí. No. Me gustó mucho lo que dijiste. Es una industria patrimonial. No es una industria para especular. ¿Podemos especular? Sí. ¿Nos dará oportunidad de especular? Sí, pero hay que tener un límite. Claro. Y ahí llegamos al límite más temprano que tarde. ¿Por qué? Porque obviamente hicimos lo que no deberíamos hacer. Todo lo que no deberíamos haber hecho se hizo, ¿no? Justamente analizaba esto y veía en varias mesas de debate bienes raíces versus CETES, bienes raíces versus la bolsa de Nueva York, bienes raíces. Y dije, a ver, aguantes un poquito. Bienes raíces no debería estar compitiendo dentro de un mercado financiero, porque no es un mercado especulativo financiero, es un mercado patrimonial, es para patrimoniarse. Y busqué etimológicamente qué significaba patrimonio. Y viene del latín, no recuerdo bien, era patrimonium, que era padre que hereda. Que la característica de un patrimonio es que es heredable o viene del padre. Y dije, bueno, ahí se ve que es un mercado a largo plazo, no un mercado a corto plazo. Claramente su nombre lo dice. Y es ahí donde, claro, pecamos mucho en ese momento. Yo me sumo aparte de la especulación inmobiliaria a corto plazo y luego te das cuenta de que son ciclos de 7, 10 años, el cual uno tiene que terminar. Uno empieza y tiene que terminar mínimo un ciclo inmobiliario que son 7 a 10 años. Si juegas con menos tiempo, hay otros instrumentos financieros. No es el patrimonial, digámoslo así, no es bienes raíces. Fíjate, una cuestión muy importante de lo que estás diciendo. La diferencia está en que hay una parte financiera importante
especulativa. Yo pido dinero prestado para comprar un terreno. Yo pido dinero prestado, financiero, como tú lo quieras llamar, para construir. Y entonces, o lo hago rápido, o me comen los intereses. Entonces, ¿qué pasaba antes? Los grandes edificios los construían grandes empresas con su propio patrimonio, con sus propios recursos. Entonces, obviamente le daban vuelta al recurso completo y seguía girando la rueda. Hoy por hoy, la problemática financiera, pues, ¿sabes qué? Yo te lo doy. Yo veo que es un buen negocio. Claro. Pero no te lo puedo dar a 20 años. Eso que te lo dé Infonavit. ¿Lo quieres? Te puedo dar 1 año de gracia, 2 años de gracia, pero después va tanto. Entonces, tú dices, pues en 2 años tengo que terminar. En 2 años tengo que vender para poder recuperar y poder hacer. Y entonces es la primera parte financiera. Y después viene el que compra. O sea, ahora sí, yo estoy haciendo mi patrimonio. O sea, yo voy a comprar un producto que cuesta normalmente 5 pesos, en el mercado 7 pesos, pero en el mercado especulativo financiero me cuesta 10. Claro. ¿Ves? Y al final, yo puedo ver si a mí financieramente alguien me da otro crédito para que yo te pueda pagar, para que tú puedas pagar. Pero entonces, el círculo financiero se vuelve un problema. No es que se vuelva un problema, al final es especulativo. Claro. Entonces, este mismo producto financieramente me va a servir para 3 o 4 veces a mí como financiero. A ti que construiste y que hiciste el negocio, pues tú trata de salir de él como puedas, porque si no me tienes que pagar. Y el cuate que compra, donde va a ser su patrimonio a priori, pues va a decir, bueno, o tengo o no tengo. Si no tengo, pido prestado, pago y voy a pagar durante 10 años mi crédito para poder tener este pedacito del edificio, ¿no? ¿Qué opina usted sobre la gentrificación en Polanco y que me pueda hacer un análisis con Playa del Carmen en ese aspecto? ¿Tenemos algo en común? Nada más el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad tenemos un proceso de gentrificación. ¿Qué es la gentrificación? Al final, la gentrificación es el hecho de que las personas que vivían allá desde hace muchos años vendan sus terrenos y se vayan a vivir a otro lado. Y sea el abandono. Hay una cuestión que es importante que no debemos, yo lo planteaba el otro día aquí, es que debemos buscar, ok, si la gente que vivía allá vende para mejorar sus condiciones de vida, para comprar lo que quiera, está bien, pero no debemos permitir que nos pase lo que ha pasado en otros centros urbanos, que de repente ya todos son negocios y a las 9 de la noche ya no hay nada. Haz de cuenta que cerramos todos los negocios, nos vamos todos a nuestra casa y ya no hay nada que hacer en el centro urbano. Hay que buscar la manera de mantener la vida en los centros urbanos. O sea, el proceso de gentrificación es el abandono del habitante local para irse a otro lado, pero bueno, intercambiémoslo. O sea, busquemos que haya una mezcla de usos de suelo donde podamos mantener la vida en esos centros urbanos. ¿Se refiere vida nocturna o media tarde? Todas las vidas. O sea, el problema del centro urbano es que debemos buscar que mantenga la vida. Ese es el objeto. O sea, hoy, por ejemplo, hay lugares que tenían un centro histórico muy bonito, por X o por Y, se ha abandonado y ahora lo que tenemos es sitios derruidos, ¿no? Que volverlos a generar nos va a costar mucho más dinero, ¿no? Ya para ir terminando, arquitecto, una pregunta personal. Si usted tuviera que invertir en una ciudad que no conoce al 100% porque está diversificando portafolio, ¿en qué se fijaría? Primero, el tipo de ciudad que es, la vocación de la ciudad y buscar la manera o dónde están los procesos de crecimiento más amplios de la ciudad. ¿Qué entiendo por procesos de crecimiento más amplios de la ciudad? ¿Dónde están los últimos desarrollos y qué efectos están teniendo en la ciudad? Es lo que yo haría, ¿no? Y obviamente buscar en los programas de desarrollo urbano qué es lo que hay, qué es lo que podemos hacer y qué tal, ¿no? Fíjate que
hace, hace muchos años, muchos años estuve en León y hoy, hace poquito, volví a estar en León. Y la verdad es que es una ciudad que, haz de cuenta, la Quinta Avenida con todos los idiomas, todos los que vivan, pero en una ciudad que está trayendo tecnología y generando tecnología. Tienen un centro logístico de negocios muy importante y están produciendo. Y entonces ahí tú encuentras chinos, franceses, alemanes, de todo tipo. Y hoy por hoy fuimos precisamente a visitar un edificio que acaban de hacer haz de cuenta, si todos los edificios de allá son de 30 pisos, son de 50 pisos, ¿no? O sea, y ahí vende, o sea, están gente de todo tipo y tienen los coworkings y tienen todo. Y entonces hay mucha interrelación. Entonces, eso es lo que hay que ver, qué es lo que tenemos, ¿no? Mira, yo te diseñé una frase con todo lo que me estás preguntando. Okay. Cada ciudad tiene un motor económico distinto y ese motor determina cómo crece, qué oportunidades genera y en qué momento conviene entrar. El inversionista que entiende el tipo de ciudad entiende su futuro. Arquitecto, ¿y cómo fue que terminó planeando ciudades? Eso fue fortuito. Te digo porque cuando yo entré a desarrollo urbano aquí, me dio la oportunidad del licenciado Miguel Ramón, me llamó mucho la atención ver la problemática que teníamos, que no teníamos cómo dar permisos y cómo generar todo. Entonces, acordamos empezar a hacer los programas. En ese entonces, en el 2000, en el 99, 2002, en ese periodo, hicimos el primer programa de Playa del Carmen, el primer programa de Tulum, el primer programa de Puerto Aventuras, el primer programa de Chemuyil, que todavía es el vigente, el que hicimos en el 2000. Todavía está vigente ese porque no se ha hecho. El único que no pudimos hacer fue el de Acumal. Todos los demás los hicimos. Y la verdad es que le echamos muchas ganas a la planeación y al reglamento. Hicimos también el primer reglamento de construcción. El segundo, porque había habido uno que estaba muy pequeñito, pero hicimos eso. Y a partir de eso me gustó muchísimo, muchísimo. Y a partir de ahí ya. No me separé de la planeación. Y arquitecto lo ha hecho muy bien porque sigue siendo Playa del Carmen un lugar donde la gente quiere vivir. Sí. Hoy siendo 2026, después de tantos años, la gente quiere seguir viviendo en Playa del Carmen. Muchos vienen, se enamoran del lugar, se enamoran del cómo vivimos y deciden terminar su vida acá. Sí, totalmente. Algo se hizo bien. Algo se ha hecho bien. Muchas gracias. Muchas gracias. El tipo de ciudad determina el tipo de crecimiento y el tipo de crecimiento determina el tipo de oportunidad inmobiliaria.